en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Así que puede tomar asiento, que el Señor le bendiga. La verdad que es un privilegio poder estar acá con ustedes. Y pues quiero que me acompañe con su Biblia, ya sea en digital o en papel, al libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Amén. Lucas 16, versículo 19. Si no tiene su Biblia en papel, puede usar su Biblia digital, pero use la Biblia, no las redes sociales. Amén. No nos distraigamos. Amén. Y vamos a hablar en esta mañana sobre la historia o sobre la parábola de el rico y Lázaro. ¿Cuántos han escuchado la historia de rico y Lázaro? Yo creo que todos, ¿verdad? Y los que asistieron a escuela dominical, pues desde pequeños. Pues creo que el Señor siempre habla de diferentes maneras. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con el que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Versículo 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Vayamos poniendo atención y veamos la diferencia en que murió Lázaro. ¿Qué pasó? Los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. En el caso del rico, no dice que se lo llevaron, sino dice lo sepultaron. Dice en el 23, en los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que a los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Vamos a leer toda la historia porque después voy a ir resaltando ciertos puntos, ¿sí? Así que no quiero que se aburra si leemos todo. Pero quiero que vaya poniendo atención a cada uno de los versículos que vamos leyendo y se vaya haciendo usted una historia o se vaya imaginando cómo es ese escenario. Amén. Y dice en el 27, él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Cuando yo leía esto, bueno, antes de leerlo, yo le hablaba al Señor, le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? Y en la semana, pues
el Señor lo inquieta a uno mucho, ¿no? A preguntar, porque pues es como algo desafiante, ¿no? De qué le voy a hablar. Y veía algo donde decía, ok, tú estás aquí presente ahora. ¿Y qué estás haciendo con tu presente, con la vida que ahora tienes? Era lo que el Señor hablaba a mi corazón. Mientras que tal vez hay otras personas, y vemos acá en otras versiones dice el Jaes, que están sufriendo y están pidiendo una oportunidad para salir y poder cambiar esa historia. La parábola nos narra sobre un hombre rico que ignoró a un mendigo que estaba a la puerta de su casa, que tenía llagas, probablemente fue juzgado, porque en ese momento, pues, todo aquel que tenía llagas y tenía una condición de enfermedad, era porque era un castigo de parte de Dios. Pero en este caso, lo que hoy quiero compartirles a ustedes es cómo nosotros estamos invirtiendo nuestra vida acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Y era lo que el Señor ponía en mi corazón. El hombre rico, vemos que hacía banquetes, en la historia podemos leer que hacía banquetes y su vida no la invirtió en los mandamientos de Dios. Porque él le dice a Abraham, le dice, bueno, entonces manda a Lázaro para que le vaya a hablar a mis hermanos y así ellos no vengan acá. Y le dice, ellos tienen los mandamientos y a los profetas. Y si no hacen caso, o sea, así como hacen oídos sordos, al quien yo he mandado, a los que yo he mandado a predicar, a los que yo he mandado a que hagan milagros, prodigios y hablen mi palabra y ellos se conviertan, se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan a mí, o sea, no lo van a hacer porque yo mande a Lázaro reviviéndolo entre los muertos y vaya y les diga, mire, estoy sano, ya no tengo lepra o ya no tengo llagas, estoy sano, no van a hacer caso. Entonces, vemos acá que el hombre rico, aún estando en una condición que está sufriendo, que está en un horno de fuego, digámoslo así, no en un horno, pero sí dice la palabra de Dios que hay fuego, está sufriendo y le dice todavía a Abraham, le da una orden. Vemos cómo su corazón, estando allí, sufriendo, padeciendo, no se convierte, o sea, no se arrepiente. Todavía tiene en su corazón esa jerarquía de poder y que puede mandar, que puede dar órdenes y decirle, mira, que haga Lázaro tal cosa. Pero en realidad, esta parábola, lo que yo hoy quiero compartirles es que nos da dos lecciones importantes. Y la primera es que nos enseña que el momento es ahora y que lo que nosotros vivamos y que nosotros apliquemos en nuestra vida, los mandamientos y la palabra de Dios, apliquemos en nuestra vida, es lo que va a determinar y va a decidir en dónde nosotros vamos a pasar una eternidad. Es el aquí, es el ahora, porque después de morir vemos en esta historia que se separan a diferentes lugares. Y no es desconocimiento de nosotros, que es una realidad. Y esta es la oportunidad perfecta para que nosotros elijamos y podamos cambiar el destino eterno de nuestras vidas. Porque estamos aquí, pero estamos solamente de paso. Estamos aquí y tenemos la oportunidad de poder vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, como vivió Lázaro. Probablemente su condición para el rico, podemos ver el escenario, que lo ignoraba, lo hacía de menos, es más, hacía como que no existía. Pero el único que conocía el corazón de Lázaro, su condición probablemente era fatal, físicamente, pero quien conoce el corazón es Dios. Y eso es lo que va a determinar. Podemos tener un semblante maravilloso, vernos lindos, amorosos, pero ¿cómo está nuestra condición con Dios? ¿Cómo está
nuestro corazón con Dios. Y la segunda es una advertencia. ¿Cómo así una advertencia? Sí, nos advierte que no debemos de ser indiferentes a tener un corazón piadoso, un corazón que cuando ve una necesidad pueda extender la mano al necesitado. Podamos dar de lo que el Señor nos ha dado. Podamos sembrar y que no ignoremos o que nos hagamos pasemos desapercibidos o que nos tapemos los ojos y no veo, sabiendo que alguien tiene necesidad y podemos sembrar o podemos dar la mano al necesitado. Podemos orar, no necesariamente tiene que ser monetario, sino puede ser en oración. Hablarle a otro, sabiendo que tal vez no conoce de Dios, pero nosotros sí conocemos de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios y debemos de compartir de eso a los demás. Amén. El hombre rico, podemos ver en la historia que le dice en el 24, así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Vemos acá que todavía pensó, bueno, gritó. Cuando alguien grita, todos volteamos a ver sí o no, porque es como auxilio. Entonces él todavía tuvo esa estrategia de gritar y decir: Padre Abraham. Y entonces tuvo y captó la atención, ¿verdad? Para poder voltear y decir, bueno, ¿y qué necesitas? Y le dice: manda a Lázaro. Aún en esa condición en la que él estaba, que captó la atención, viene y le dice: mándalo y que remoje mi lengua. No hubo un arrepentimiento de decir: he vivido mal, o sea, estoy aquí porque definitivamente no fueron buenas mis obras, no estuve actuando correctamente, no viví conforme a los mandamientos de Dios. Y pedir perdón. Padre Abraham, perdóname porque sé que hice mal. O sea, no fue esa su reacción, sino su reacción fue: manda a Lázaro, dándole una orden para que fuera y se conformaba aún en esa condición, solo que le remojaran la lengua, o sea, los labios con agua. Pero en realidad, si vemos, tal vez Dios le hubiese dado otra oportunidad y decirle: dame otra oportunidad, quiero cambiar. Claro, lamentablemente ya estaba muerto, pero aún estando en esa condición de muerte y todo lo que estaba sufriendo, no le hacía reconocer que había actuado o vivido de manera incorrecta. Por el contrario, vemos la condición de Lázaro, que tiene la oportunidad de estar junto al Padre, disfrutando de una vida sana, de ya no estar mendigando, de ya no estar pidiendo o dando lástima en algún momento, sino estar adorando junto a los ángeles. Imagínense ustedes qué maravilloso que lo que dice la palabra, que bajaron ángeles, se lo llevaron, porque ambos fallecieron, pero ambos escenarios son diferentes. Y lo importante acá es que vemos a Lázaro en su condición, pero lo más importante es su corazón. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo está nuestro corazón? Que nos preguntemos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios? Porque le dice a Abraham: aunque yo mande a Lázaro que resucite entre los muertos y vaya y les diga que deben vivir conforme a los mandamientos, que lo que los profetas le hablen, que lo que los profetas le digan, deben de aplicarlo, no lo van a hacer. Hoy nosotros estamos con vida. Y en ese momento, en cuando tú y yo ponemos nuestra cabeza en la almohada y decimos: bueno, es hora de dormir, ¿cómo nos vamos a dormir? Tal vez discutiendo, tal vez peleando, con preocupaciones, con afanes, pensando en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que hacer,
de dónde vamos a invertir, cómo lo vamos a sacar. Tantos afanes que tenemos, pero dedicamos un tiempo para, antes de dormir, ponernos a cuentas con Dios, sin saber porque miren, cuando nosotros llegamos cabal a la medianoche, y a un punto en que nuestro espíritu se desprende, y es ese sueño tan profundo que el otro día salimos renovados, aunque tal vez a veces queremos seguir durmiendo, ¿verdad? Pero en ese momento que nuestra alma se desprende, nuestro espíritu, pueden pasar muchas cosas. Podemos abrir nuestros ojos al otro día, como ya no podríamos volverlos a abrir. Y yo no estoy diciendo que la historia de Lázaro se va a convertir como la nuestra, ¿verdad? En ese momento bajen los ángeles y nos lleguen. No, o sea, porque pueda que sí, pero pueda que no. Pero en ese momento justo, en la noche, cuando antes de dormir nosotros analicemos, nos pongamos a cuentas, y no en la noche, sino en cada momento nosotros tratemos la manera, cuando veamos necesidad, cuando veamos alguien que necesita una oración, cuando nosotros estemos en circunstancias difíciles, ya sea de angustia o podemos estar gozosos, en ambos escenarios debemos nosotros estar conectados con Dios, cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Pero sobre toda cosa, debemos de guardar nuestro corazón y alinear el corazón conforme a la voluntad de Dios. No importa nuestra condición, no importa nuestra condición económica, social, lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Es que nosotros hagamos su voluntad, es que nosotros vivamos conforme a sus mandamientos. Y no porque alguien nos vaya a venir y resucitar y que nos hable, no, sino porque la palabra de Dios habla a tiempo. Y como hablaba hace unos minutos, que es como una espada que viene y que penetra hasta lo más profundo. Y cuando nosotros ponemos la disposición en nuestro corazón de buscar a Dios y de decirle, Señor, este es el momento. Como les decía al principio, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo hemos estado viviendo hasta ahora? Hoy es el día que ha hecho el Señor para que nosotros hagamos una retrospectiva de nuestra vida, de las decisiones incorrectas que probablemente hemos tomado hasta acá y decir, hoy yo decido vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos. No lo he hecho de la manera correcta, porque tal vez he tenido poca fe, porque tal vez he dudado, porque he avanzado, pero de ahí retrocedo, porque he tratado de buscarte, pero me quedo dormido, porque he sido débil en algunas áreas de mi vida, porque te conozco desde hace mucho, pero sé que si hubiese aplicado todo para esta edad en la que estoy, sé que tú tienes algo para mí, pero me he distraído, me he desviado o no he avanzado como tú quieres que yo avance. He menguado en la fe, he menguado en la oración, he menguado en la lectura de la palabra y no he estado como tú quieres que yo esté. Me lo he propuesto cada inicio de año, este año sí leo la palabra, este año sí voy a hacer diferente y estamos en un 9º mes. ¿Y qué cambios hiciste de todo lo que dijiste que harías? ¿Has avanzado o has retrocedido? ¿Has cumplido las metas que te propusiste? ¿O has estacionado y te ha ganado el sueño, la pereza? Puede ser que nosotros tengamos así como el hombre rico, familia, que no conocía a Jesús, que no conocía o que no conoce. ¿Y qué hemos hecho por alcanzarlos? Hemos orado por ellos, hemos ayunado por ellos, porque este es el momento. Este es el momento que determina la historia de nuestros familiares, de nuestros amigos. Hoy que estamos con vida,
no cuando ya no estemos, es hoy. Nuestras acciones. ¿Qué hemos hecho? Es el accionar, no es el solo pensar. Si ellos conocieran a Jesús, si ellos, pero tú, ¿qué estás haciendo? Pueda que nosotros no les vayamos a hablar, pero en oración, para que tal vez les hablemos en el momento oportuno, pero que la semilla quede. Y pueda que no sea a través de ti que se conviertan o a través de mí, sino a través de otras personas. Pero tú sembraste primero la semilla y otro llegó y ahí esa persona aceptó. Es el momento para decidir dónde queremos pasar la eternidad. Porque no es una historia o un cuento, sino es verdad. Y la palabra de Dios nos habla nos es clara que existe el cielo y que existe el infierno. Nuestras decisiones y nuestra manera de vivir, de comportarnos, conociendo la palabra de Dios. Y si la desconocemos, es que como la desconocía, sí, pero está ahora la Biblia en teléfono y la podemos escuchar. No sé leer, no hay excusa porque el teléfono todo el mundo lo sabe usar. Y ahí está la palabra y la podemos escuchar y nos enseña a cómo debemos de caminar. Hay una historia en la Biblia que todos la conocemos, la historia de Daniel. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Hemos nosotros propuesto en nuestro corazón no contaminarnos? Proponernos. Es decir, yo me propongo no contaminarme, no hago esto. Decido esto, decido dejar ciertas amistades. Escuchaba la prédica de un pastor y él decía que cuando él era joven, cuando aceptó a Jesús, y él tenía sus amigos en la universidad y su círculo de amistades eran jóvenes que fumaban. Cuando él acepta a Jesús, ya en su adolescencia, seguía con esas amistades. Y entonces lo que él hacía para reunirse con sus amigos en la hora del receso, ellos fumando, y él dice que hacía sentadillas, para no caer en la tentación. Hasta que un día dijo, vino el Espíritu Santo, ¿y por qué estás ahí, va? Si es hacer sentadillas para no caer en la tentación, porque no te alejas. Y a veces nosotros queremos estar ahí con ese vínculo que no nos beneficia, que no nos suma, que no nos hace crecer en la fe, sino nos hace menguar, nos hace desviarnos. Es importante que tomemos esa decisión, así como Daniel, un claro ejemplo que decidió en su corazón guardarse y vivir conforme a Dios, y Dios le honró. Si nosotros decidimos en nuestro corazón vivir conforme a la voluntad de Dios y decidimos y proponemos en nuestro corazón guardarnos y vivir conforme a los mandamientos y escuchar la palabra de Dios, pero no solo escuchar y hacer oídos sordos y vivir, pues qué pobre va, ni modo, pobrecito, tiene necesidad, no, yo soy bendecida, porque Dios me ha bendecido, porque yo he honrado a Dios, porque yo le doy mis diezmos a Dios, porque yo le doy las ofrendas a Dios. No, si Dios te ha bendecido y ves necesidad, y veíamos también eso el martes, de poder compartir con los demás. Entonces, Dios nos está hablando de no hacer de oídos sordos a las necesidades de los demás, de no hacer como que pasamos con lentes oscuros y de noche no miramos al necesitado, cuando podemos extender la mano al necesitado. Porque podemos tener aquí la riqueza material, podemos tener aquí
casas, carros, sueldos, puntos. Pero a la hora de la hora, cuando Dios nos diga, hasta aquí, hoy has vivido porque ya te llegó tu día, los casas, carros, sueldos, puntos, no, nada nos vamos a llevar. Nada. Y no podemos decir, métame el carro, métame mi casa, porque no cabe. Y aún así, aunque cupiera, eso se va a perder. ¿Sí? Pero hoy debemos de aprender a fortalecer nuestra relación con Dios. Debemos de tomarnos un tiempo para meditar. No solo el día que tenemos discipulado, no solo cada 8 días que venimos a la iglesia o los miércoles de conexión, abrir nuestra Biblia, sino hacer ese tiempo en casa, ese tiempo tal vez en tu trabajo. Tienes una hora de almuerzo, puedes comer tal vez en 20, en 45 y otros 15, puedes leer tu versículo o en la refa de los que estudian, tienen media hora, bueno, pues 5 minutos, un versículo que nos edifique y que lo practiquemos en ese día. Y no solo ese día, sino en la semana. Y cuando vengan las tentaciones, podamos estar fortalecidos en nuestra fe. Y cuando vengan los dardos del enemigo, lo que va a venir va a ser a nuestra mente y saltar la palabra de Dios, porque estamos fortalecidos en la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos aseguramos desde ahora a estar firmes en la fe o a cómo fortalecer nuestra fe, porque no leemos la palabra, puede venir otra persona y decirnos X o y entonces podríamos ir como ovejas que no escuchan la voz de su pastor y se van al matadero. Va a haber un momento en el que ya no vamos a poder escuchar la palabra de Dios, que nos desafíe, que nos confronte y la vamos a querer escuchar. Hoy es el día. Era lo que Dios me decía a mi corazón. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos invirtiendo en nuestras vidas? Hoy es el día en que tienes la oportunidad de decidir a dónde quieres ir. Esta es una pequeña parábola que ejemplifica parte de la realidad. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y habla con Dios. Hermano Byron, si me puede acompañar. Si hasta hoy has vivido de la manera en que tú has considerado correcta, pues qué bien. El Señor se sigue perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y si hay algo, como decía la palabra de Dios, que aún lo más profundo del corazón Él lo conoce y nadie más lo sabe, Él lo conoce. En lo oculto, en la intimidad, en tu cuarto, en el carro, en tu trabajo. Él lo conoce. Donde estás solo, donde no está el pastor, donde nadie te mira. Pero Dios sí nos mira y Él nos conoce. Y Él anhela y desea que nos pongamos a cuentas y que empecemos una nueva historia. Dile, te lo entrego todo. Quiero que tú seas mi mundo. Me he desviado, he puesto mi mirada en cosas vanas.
y no en lo eterno. Me he conformado con lo terrenal, cuando lo que en realidad vale es lo eterno. Hoy quiero que hagas algo nuevo. Hoy decido, Señor, empezar esa nueva historia, la historia que tú escribiste y que me he desviado y la he dejado a la mitad. Quiero que la culmines, porque sé que tu historia, Señor, en mi vida, tu propósito en mi vida, Señor, es bueno, es agradable, es perfecto ese plan que tú tienes para mí. Señor, yo no quiero vivir la historia del rico. Si ese hombre rico, Señor, fuera mi nombre, no lo quiero. Hoy te pido perdón. Y quiero que tú, Señor Jesús, me perdones y escribas esa nueva historia en mi vida. Y quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos, Señor. Perdóname y ayúdame a aumentar mi fe. Haz, Señor Jesús, en mí tu voluntad. Pon el querer como el hacer, Señor Jesús. No quiero tener oídos sordos a tu palabra, Señor. Y cuando estemos cara a cara, Señor, y sea desafiada. No, Señor. Hoy quiero cumplir, Señor amado, tu propósito. Quiero estar un día, Señor, frente al Padre adorándote. Quiero estar exaltando tu nombre, Señor, danzando en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe. Aunque venga la duda, Señor, podamos avanzar. Aunque venga el temor, podamos avanzar, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que habla a tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos das la oportunidad, como dice tu palabra. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y tú haces hoy algo nuevo en nosotros, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.